disfrutando, no sé usted, pero voy a hacer una libación para Dios y para los paneros. Siempre encantado has desollado. Increpa Job ruge, delata la pobreza de la raza, la bestialidad de las preguntas. ¿Cuánta luz es necesaria para vivir lo oscuro? Y para el último brindis, pura de roca, como una flor en la boca, para celebrar la caída del poema sobre el hombre, la luz que nunca sufre. Salinas lo dijo, orinando sobre un cadáver. Española y universal. Y es cierto que, bueno, ha habido hermanos Machado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y otras sagas, otras familias con algunos miembros, pero yo creo que es muy excepcional el que haya un discurrir poético tan variado en una propia familia, desde el padre, desde Leopoldo María en el 36, a lo que podemos llamar una poesía inclasificable, hasta ahora muy difícil de definir, de darle forma, de darle expresión. La tiene la poesía, no la crítica que se hace, obviamente, que es de Leopoldo María Panero. Sin olvidar a Juan Luis Panero, otro poeta también traducido, como pocos poetas españoles en el ámbito internacional, ¿no? Es decir, que estamos en una casa harto significativa y que sin duda tiene aquí un caudal universal, cultural, poético, creativo, que ha de tener fuerza y plasmación y que no corresponde a una generación, sino a varias generaciones. En segundo lugar, yo miraba hoy, así por decirles un poco qué decir, hay dos cuadros, por si a alguien le puede interesar, de Álvaro Delgado. Las Bienales Hispanoamericanas de Arte tienen una importancia esencial en la obra paneriana. Y Álvaro Delgado pues es un pintor ya nonagenario, será ahora que estuvimos con él, sí. Luis Milló, tenemos un documento creo muy excepcional por fortuna de él, y pintó a Leopoldo María en figura de Pierrot, este autor de la Comedia del Arte, de niño, muy niño, y tiene una mirada ahí sombría, perdida, parece casi lo contrario de un Pierrot, en blanco. En 1996 Álvaro Delgado vuelve a pintar a Leopoldo María Panero sobre un fondo totalmente negro, en que realmente es los ojos, la vivacidad de los ojos, la expresión de los labios, toda la fuerza angustiosa de este personaje. Es decir, a mí me parece que entre esos dos cuadros ninguna fotografía será capaz de marcar la trayectoria vital de un poeta tan excepcional como Leopoldo María Panero. La vinculación con Astorga es evidente. Yo les voy a leer una nota, porque ya digo, el día que se aborde un poco la biografía de Leopoldo María Panero, sin felicidad blanca es imposible. Pensemos que todos sus últimos años fueron un calvario psiquiátrico tras el hijo, con unas penalidades económicas tremendas. Leopoldo María ha pasado de su vida 3/4 partes en sanatorios, Mondragón, Barcelona, Zamora, Las Palmas, etcétera, Carabanchel. Es un discurrir, diríamos, por sanatorios desde que la madre decide que quizás se arrepintió, no quiere decir que fuera de otra manera, hacer un tratamiento un día determinado en Carabanchel. Bueno, quiero decir que esta historia tiene una parte humana francamente interesante, y esa parte humana, sin esa, tampoco se va a entender nunca la obra poética de Leopoldo María Panero. Bien, yo les voy a dar una pincelada a la impresión de la madre, porque me parece esencial, cuando él nació. Él nació en el año 1948. Leopoldo Panero y Felicidad están en una crisis económica total. Han venido, lo han renovado, ha tenido que marchar de Londres, lo han dejado director del Instituto de España, cambian el Instituto de Cultura Hispánica, el cargo, diríamos, que lleva esa delegación cultural, y quedan absolutamente sin nada. Hasta que no venga la Embajada Poética en el 49 a América, esa que también es un tema muy interesante, ¿no? Van a estar casi en la indigencia total. Hay toda una relación epistolar con los padres pidiendo casi auxilio económico. Quiero decir, como el tema, como ven, tiene tantas perspectivas que es muy difícil el poderlo abordar en un instante. Pero yo quiero en el momento que nace, su madre fue escribiendo en un cuaderno de notas, que yo no me consta que se conserve,
Benito Fernández, que es quien ha hecho realmente la biografía más importante de Leopoldo María, sí alude constantemente a él, pero no tengo idea de que se haya conservado. Bueno, en todo caso, él cita, dice, la madre cuenta así el nacimiento del hijo. Recuerdo que al ir al sanatorio, estaba en la misma calle de Ibiza, él nace en la misma calle Ibiza, donde tienen alquilada la casa, que no era de propiedad. Miré al cielo, y era una noche tranquila y estrellada. Como su posición no era normal, el parto fue difícil pero no lento. A las 4 de la mañana vio la luz. Parece que todavía lo veo. Tenía la tez sonrosada como una manzana y una carita muy redonda. A los 4 días sonreía y desde entonces siempre ha sido pródigo en ellas, en sonrisas, cosa que Álvaro Delgado en ese cuadro realmente no conoce. Para mí, solo 2 apuntes más, porque tiene que ser muy breve. Felicidad tuvo un acierto enorme cuando ella en Castrillo oye al niño que es creativo, que empieza con 5 años a declamar. Estamos en una casa poética, en una tradición literaria, que esta casa idealmente tiene, no solo por ello, sino antes del 36 con el 27 y después. Estamos en una tradición completamente literaria, en una casa que la poesía, la madre sigue continuamente la obra de los hijos, incluso hace su crítica del primero, por ejemplo, de Leopoldo María Panero. Es decir, que todo el mundo ahí muy interesante. Bueno, a lo que voy es que la madre es esencial en la vida de estas, como colchón detrás. Y cuando ella empieza, el niño muy pequeño, a declamar, quizá imitando a su padre, por cierto que está presente en ella tiene, a los 5 años, le oye unos versos y tiene el detalle de coger y copiarlos. Y figura en un espejo de sombras. No es un poema hilvanado en la cadencia, diríamos, con las asonancias internas, tiene una serie, diríamos, rompe un poco a veces el ritmo. Estamos hablando de un poema de 5 años. Ustedes lo van a escuchar, un poema de 5 años, recogido por la madre, el primero, y me dirán si aquí no está ya gran parte de lo que va a ser la poesía de Leopoldo María Panero. 5 años. Dice, poemas de Leopoldo María que he transcrito cuando el niño, el poetizo, lo denominaban, tenía 5 años. Y dicen así: entonces dije yo, es mi padre, dejadme. Y la gente pasaba, y los borrachos pasaban. Yo me hallaba en la tumba echado con las piedras. Yo decía, sacadme de la tumba. Pero allí me dejaron con los habitantes de las cosas destruidas, que no eran ya más que 4000 esqueletos. Y mi corazón temblaba, pero era un sueño que mi corazón no soñaba. Y fueron muriendo muchos soldados de la Guardia del Rey, pero mi corazón estaba temblando. Este es el primer poema que tenemos de Leopoldo María, con algunos, diríamos, con algún relato parejo de personajes infantiles. En realidad, yo creo que aquí hay una clave importante. Y después, para decirles un poco de la vinculación con la ciudad, piensen que cuando fallece Leopoldo, en los primeros años, el refugio de felicidad con sus hijos es sobre todo esta casa y Castillo de las Piedras, donde acuden con mucha frecuencia tanto en Semana Santa como en el propio verano. Y porque al año siguiente, precisamente, de morir, ya publica la primera obra de Leopoldo María Panero, así se fundó Canerestín, ¿no? Esa primera obra, vamos a verla ahora aquí reflejada, por dárselo de un detalle. ¿Por qué? La madre está aquí, en esta casa que estamos hablando, y dijo, le escribe, está en Barcelona, otra aventura de Barcelona muy interesante en la obra de Leopoldo María Panero, está codeándose con Jean Ferrer, está enamorado de Ana María Moix, por cierto, que este año, fíjense que ha coincidido la muerte de Castellet, porque publica los 9 novísimos, ¿no? El poeta más joven de 9 novísimos es Leopoldo María Panero, es este. Muere Castellet en enero, muere en marzo, muere Leopoldo María, y en abril muere la gran musa de esta época, que es toda una relación interesantísima ahí, casi mística, entre comillas, no es una relación, diríamos, tangible, no es corporal, es otro tipo de relación que él va a mantener como aliento en gran parte de su vida, como el deseo de vivir en Madrid, como ese deseo, ¿verdad?, cierro, de vivir en Madrid. Bueno, entonces Leo dice, le contesta la madre, ella está aquí, y menciona, van a ver algún personaje de la ciudad que nos es sobradamente conocido. Le dice, querido Leopoldo María, es del 15 de abril de 1968. Querido Leopoldo, supongo que tendrás ya en tu poder las 3000 pesetas que te envié. Está en Barcelona y está sufragando los gastos de allí. Cuando llegue a Madrid te mandaré otros 3000.
Me gustaría que me dijeras aproximadamente lo que necesitas mensualmente, lo que te cuesta la pensión. Dice, ya me dirás lo que te cuesta la pensión y tus gastos y de esa manera te lo enviaría a principios de mes. No te he escrito, porque cuando llegamos estaba esta casa, en plena obra y no sabes cuánto ha costado poner todo en orden y limpiarla para cuando llegaran Clara y Juan Luis. Se refiere a la primera mujer de Juan Luis Panero, del hijo mayor, Clara. Aunque no lo creas, me acordaba constantemente de ti, pues es la primera Semana Santa que no estás aquí. Es la primera Semana Santa que no estás aquí, decía Leopoldo María. Las procesiones, como siempre, muy bonitas. A Clara le entusiasmaron. Y la casa lo mismo. El obispo, catalán de Sitges, es decir, Monseñor Briva, nos saludó al pasar por delante de la verja. Hablamos mucho de ti y de tu libro. Se refiere al Camino de Swan, que Juan Luis trajo y que leímos con emoción nuevamente. Dice la madre, y que leímos con emoción nuevamente. Ella está continuamente detrás de la trayectoria poética de todos sus hijos. Eso es importante. El poema que me enviaste me gustó. Me gustó la idea y la manera de desarrollarlo, su visión crítica, pero me parece que a este tipo de poema le va bien la extensión, es decir, ampliarlo algo más. Es una referencia que les quiero dar solo de un caudal enorme que hay ahí, que sí podemos tener una relación indudablemente de Leopoldo María, de familiar y con esta casa y con Castrillo y quizá en su obra con el padre, desde luego, esa no hay duda, ¿no? Bueno, yo para terminar quisiera agradecer a Fierro y a Huelga, pues la suerte de que...